Feliz año a todos, queridos hermanos y hermanas. Dios ha sido bueno, ¿no? Aquí estamos en el 2022 y yo creo que, si Dios lo permite, será un año de muchas bendiciones. No digo que no habrá luchas, batallas, ayes, pero el Señor está con nosotros y eso es lo que nos alienta siempre a seguir adelante. Y pues me da gusto verlos y pues queremos este año, como decía Marcos, servir al Señor de todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. El primer mandamiento dice, Marcos 12, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y espero que eso se vea en nuestras vidas en este año. Y a tu prójimo también como a ti mismo. Y nuestro prójimo también es aquellos, los que tenemos cerca, pero los que no conocen al Señor. Así que también espero que el Señor nos use para que muchos otros vengan al conocimiento de la verdad. Y pues sin más, quiero ir al tema de hoy. Le he titulado a esta primera enseñanza, o bueno, ya es la segunda de este año, Dios sigue hablando. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando? Dios nunca se queda sin comunicarse. Y a veces pensamos que ya Dios no habla, pero Dios habla de muchas maneras. Pero qué bueno que tenemos su palabra para ver lo que Él nos habla, ¿no? Y por eso nosotros debemos trabajar en crecer en nuestra fe, avanzar en nuestra fe. Este periodo que hemos tenido corto de tiempo, con algunas dificultades de congregarnos, de hacer cosas y todo esto, porque es corto, no, lo hemos sentido muy largo, pero no es tan largo. O como dice la Escritura, esta leve tribulación, pues es tranquila, no llega a mayores. Ha enfriado a muchos hermanos, ha entibiado a otros, y el peor de los escenarios es que muchos han abandonado el camino de la fe. Pero Hebreos capítulo 10 es una palabra con la que quiero iniciar hoy. Es el preámbulo de los hombres de la fe, hombres y mujeres de la fe, el capítulo 11. Pero después de hablar desde el capítulo 9, el escritor de Hebreos, que con un solo sacrificio Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda nos limpió de nuestros pecados y nos presenta delante del Padre como justos, sin pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero diga, una sola ofrenda. Jesús no puede ser sacrificado muchas veces, ni ofrecido muchas veces. Una sola ofrenda. La Escritura es muy, muy clara. Pero el escritor de Hebreos, en el versículo 23, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? El que está sentado en el trono. Así que mantengamos firme,
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Dios es fiel. Y eso nos lleva a nosotros a ser fieles también. Y después dice que no dejemos y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué debemos hacer unos a otros? Vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, a servir al Señor y bendecir a todos los que podamos. Y después habla de la bendición de congregarnos, pero vamos al versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa que encontramos ahí enseguida? Está en el siguiente versículo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Cuántos dicen aleluya? Y no tardará. Pero hace 2000 años casi que hizo la promesa. Bueno, lo que muchos tienen por tardanza no es tardanza delante de Dios, sino que Él es paciente para con toda la humanidad. Nosotros ya en Cristo tenemos vida eterna, pero los que no, Dios sigue paciente. Si hubiese venido en el 1800, no estábamos nosotros, pero muchos en el 1900, en el siglo XIX, que todavía no estábamos en Cristo, si hubiese venido antes, no habríamos ido a su presencia, pero Él es paciente. Pero es importante estar conscientes de que aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Jesús vendrá otra vez, hermanos. Él vendrá por nosotros. ¿Y cuántos están preparados cada día? Expectantes, anhelantes cada día de su venida. Porque puede venir en cualquier momento. Vemos que hay acontecimientos y cosas que están a nuestro alrededor, que Jesús dijo en Mateo 24 y 25 y muchas otras escrituras, que están señalándonos la inminencia de que Él regrese por nosotros. Yo anhelo, si es su voluntad y es su tiempo, ser de los que lo vea venir y vaya con Él. Así que hay una promesa tan grande que nos mantiene caminando hacia adelante en la vida de fe. Porque el versículo 38 dice que el justo vivirá por fe, o sea, todos los días de nuestra vida. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero, diga, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Diga amén. ¿O hay aquí alguno de los que retroceden? Ahora, conocemos hermanos que han retrocedido, hay que ir, si es posible, ayudarlos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que tu Espíritu Santo hoy haga que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno conforme a tu palabra, Señor. Y que nos dé esa
fuerza que muchas veces hemos perdido, nos hemos sentido desfallecer, esa fuerza para seguir adelante caminando en la vida de fe que a ti te agrada, porque queremos agradarte a ti. Y una vida que a ti te agrada es aquella que sigue avanzando y avanzando a pesar de cualquier circunstancia. Ya cantamos que tú mueves montañas, tú nos ayudarás para seguir adelante, abrirás camino donde no lo hay. Te pido que tu Espíritu Santo guíe esta predicación y abra el entendimiento y el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra fe no está siempre en el mismo nivel. Los que tenemos años de creyentes, podemos ver que ahora hay cosas que hace 5 años, 10 años, 15 años o 20 años nos sacudían, ahora ya no nos sacuden. Y ahora cuando un hermano, una hermana nos platica, estoy pasando por esta situación, recordamos cómo la pasamos nosotros con la ayuda del Señor, con su mano poderosa, y decimos, bueno, eso ya no es tan grave, lo pensamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya avanzamos en eso. Pero siempre vendrán otras cosas de mayor calado, pero el Señor es el Todopoderoso y con Él cruzaremos al otro lado, ¿no? Así que nuestra fe no debe estar siempre en un nivel o decir, ya estoy en el máximo nivel. Eso es algo que no podemos decir nadie, porque siempre tenemos posibilidad de crecer en la fe, de avanzar en la fe, de desarrollar nuestra fe. Y no digo que haya ocasiones o acontecimientos que nos hagan tambalear y que a veces subamos en nuestra fe y luego nos demos una pequeña deslizada. Es normal, somos humanos y a veces experimentamos situaciones que nos agarran por sorpresa y a veces nos hacen como paralizarnos. El problema es cuando dejamos de confiar en Dios. Y eso es lo que yo quiero llamar la atención hoy, que nuestras oraciones sean abundantes para aquellos que han dejado de confiar en Dios. Yo sé que tú no has dejado de confiar en Dios, pero hay personas que han dejado de confiar en Dios. Y eso es lo más grave que puede ocurrirle a alguien. No es lo que nos ha pasado, la máscara y todo eso. No. Lo más grande y grave que le puede pasar a una persona es dejar de confiar en Dios. Porque si dejamos de confiar en Dios, ¿en quién confiaremos? ¿En quién confiaremos? ¿En nosotros mismos? ¿En otras personas? El único confiable es el Todopoderoso. Y cuando se empieza la vida cristiana es normal que haya fluctuaciones y todo, pero conforme avanzamos debemos de tener una fe mucho más sólida, más firme. Aunque en estos tiempos modernos o posmodernos encontramos un cristianismo que parece siempre estar fluctuando arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Siempre. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel en el libro de los Reyes, en el libro de los Jueces? Se arrepentían, Dios les mandaba un juez, subían y luego otra vez para abajo. Y otros 40 años siendo oprimidos, 20 años, 5 años, hasta que se arrepentían y otra vez. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, hermanos, sino de los que avanzamos. El deseo de Dios es que avancemos en nuestra fe.
en nuestra confianza en Él. No hay nada que escape a su poder. No hay nada que se salga de su control. ¿Tú crees que a Él se le ha salido algo de control en este tiempo? Nada. Así que la vida cristiana es una vida de fe. Como leímos aquí en Hebreos y como leemos en Romanos 1:17, más el justo, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más el justo por la fe vivirá. Lo encontramos en las Escrituras en muchos lados. Fuimos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Efesios capítulo 2, 8 al 10. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que fuimos justificados por la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero por la fe también somos santificados. Hechos 26, 18, cuando el apóstol Pablo está camino a Roma, ya está prisionero, lo llevan ante el rey Agripa y el rey Agripa tenía curiosidad por escuchar al apóstol Pablo. Y hoy en día vamos a encontrar mucha gente que tiene curiosidad a ver qué me dicen. Y bueno, él le relata toda su conversión. No podemos ir al pasaje, es largo. Desde que él, antes de ser cristiano, cómo perseguía a la iglesia, cómo tuvo un encuentro con el Señor, etc. Y voy al versículo 18 de Hechos 26, cuando el Señor le dice qué es lo que iba a hacer Pablo con los gentiles. Le dice, para que abras sus ojos. O sea, Él no se los iba a abrir literalmente, sino el Evangelio nos abre los ojos de nuestro entendimiento. ¿A cuánto les abrió los ojos el Evangelio? Porque la verdad nos hace libres de la ceguera espiritual en la que estábamos. Y entonces cuando predicamos el Evangelio, que era la misión que el Señor le dio a los discípulos desde aquel tiempo de hace casi 2000 años y a los discípulos de hoy. ¿Cuántos aquí somos discípulos del Señor? Bueno, esto es lo que nosotros tenemos por delante, hermanos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Fíjate nada más la condición terrible de todo aquel que está sin Cristo, que no ha creído al Evangelio, que no ha aceptado que las buenas nuevas de salvación transforman la vida, ahora y por la eternidad. Ciegos, en tinieblas y bajo el poder de Satanás, del diablo. No nos hace sentir compasión, porque así estábamos nosotros. Estábamos ciegos, espiritualmente hablando, estábamos en tinieblas y estábamos bajo el poder, el dominio de Satanás. ¡Wow! Pero Jesús nos liberó, hermanos. Con un solo sacrificio nos justificó, nos santificó y nos va a glorificar. Para que reciban, ¿por qué? Por la fe en mí. O sea, está hablando lo que Jesús le dijo a Pablo. Para que reciban. Piensan que les queremos quitar cosas, religión, costumbres, gustos. No saben que eso no tiene ningún valor. Lo que el Señor está haciendo es dar algo muy grande. Para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia
entre los santificados. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. ¿Cuántos dicen, aquí estoy, Señor? Este 2022. Así que mientras estemos vivos, sigamos confiando en el Señor, en que Él es el soberano del universo y que Él cumple cada una de sus promesas. Cuando tengamos algún tropiezo, al desobedecer, mira, ahí nos vamos a dar cuenta de que nos conviene obedecer a Dios. Porque al recibir las consecuencias de la desobediencia, decimos, es mejor obedecer a Dios. Samuel le dijo a Saúl, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, que dar dinero, que hacer muchas cosas. Y es una forma a veces también de entender nuestra debilidad y avanzar. Reconocemos que desobedecimos, que fallamos, y entonces decimos, decido obedecer a Dios cada vez más. Podemos cometer errores, pero nos arrepentimos y seguimos adelante. No hay nadie perfecto, aunque esa es una excusa que usan muchos para hacer lo que quieren. Pero Pablo fue muy claro, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, diga, en ninguna manera. Que a veces caemos, sí, nos arrepentimos y volvemos a levantarnos. Así que no pensemos que nuestra fe es como una línea ascendente siempre. ¿Han visto las gráficas del COVID o de muchas cosas que sacan? ¿Cómo es? A veces y luego tiene una baja, y luego vuelve a subir. A veces así, pero siempre tendemos hacia arriba. El COVID queremos que baje, ¿no? Pero nuestra fe, que aunque tenga un pequeño pico hacia abajo, después repunte fuertemente. Progrese nuestra fe. Y voy a hablar de un ejemplo que todos conocemos, el padre de la fe, Abraham. Porque, pues, todos los personajes que encontramos en Hebreos 11 y en toda la palabra de Dios fueron hombres y mujeres de fe. Pero por algo a Abraham se le llama el padre de la fe. Ahora, Dios ha hablado siempre. Habló cuando la creación fue formada. Su palabra es poderosa. Dijo, cree la tierra, produzca el mar. Su palabra es poderosa. Y siempre ha hablado. Y sigue hablando. Le habló a Adán, le habló a Eva, le habló a muchos otros, le habló a Noé. Y siempre Dios ha hablado y hoy sigue hablando. A través de nosotros sigue hablando también. Génesis capítulo 12, tú lo conoces. Dice que Abraham vivía en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, alejado de Dios. Y el versículo 1 dice que Dios le habló a Abraham, así como a ti y a mí. ¿Estábamos alejados de Dios, sí o no? Como leíamos, en tinieblas, ciegos y bajo el control del enemigo. Bueno, igual, porque a veces decimos, ay, es que Abraham era diferente. Éramos iguales. No hay justo ni a uno, todos tendemos a alejarnos de Dios y a ofender a Dios. Y así como te habló a ti un día el Señor a través de una persona,
aquí el Señor le habló a Abraham directamente. Y el Señor le da unas promesas impresionantes a Abraham. Ahora, desde ahorita te pregunto, ¿las cumplió el Señor, sí o no? Sí. ¿Falta algo por cumplirse? Sí. El reino sempiterno del Señor en su pueblo Israel y en la tierra. Cuando Él regrese a establecer su reino, estará cumplida totalmente las promesas a Abraham. Fíjate lo que le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Lo conocemos casi de memoria estos pasajes. Y haré de ti una nación grande, promesa. De él, una nación grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, ¿lo bendijo el Señor? ¿Engrandeció su nombre? Lo llamamos el Padre de la Fe. Y después de hablar de Caín y Abel, el siguiente que se menciona ahí es ¿quién? Abraham. Noé, Abraham. Y él es de él desciende el pueblo de Dios según la carne. Pero en él fuimos benditos nosotros también, espiritualmente hablando. Gálatas lo dice el apóstol Pablo. Y serán benditas, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Otra promesa: bendición y protección. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Diga gloria a Dios. En un hombre que estaba ahí en una ciudad llena de idolatría, llena de inmoralidad, de robo, de violencia, como hoy en día, como tú y yo vivimos. Ahora, ¿Dios puede hacer lo mismo con nosotros? Sí, porque hemos confiado en Él. ¿Abraham qué hizo? Confió en Dios. Creyó a Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Nosotros también. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo. Y era de 75 años, hermano. No era un jovencito. A veces hay hermanos que me dicen: ¿por qué el Señor no me encontró más joven? Porque Él sabía cuándo era. Pero ya estoy grande y yo quiero servirle. Te aseguro que le puedes servir. No entres ahí con que, yo ya. No, todos. En la situación en que estemos, en la situación en que venimos al Señor, podemos servirle y debemos servir. Así que salió Abraham y se fue a Harán. Y ahí estuvo un tiempo, ahí murió su padre. Y dice que después de eso, versículo 6, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, ya en la tierra de Canaán. Porque Harán era una ciudad que estaba en Siria, era como una ciudad importante que era una ruta comercial entre Oriente y Medio Oriente y Occidente. De ahí se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y Siquem era una ciudad que estaba pues como en el centro del territorio de Israel, como a unos 40 kilómetros de donde hoy es Jerusalén. Y ya había recorrido una buena parte de la tierra que Dios le estaba mostrando que le iba a dar a él y a su descendencia. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo:
Otra vez, Dios sigue hablando. Así que Dios nos habló cuando nos convertimos, pero hoy sigue hablándonos. A tu descendencia daré esta tierra. Fue muy claro el Señor. No la vas a tener tú. Vela. Y era una tierra, después lo vemos en el Éxodo, que fluía leche y miel. Maravillosa. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuántos quieren lo mejor de Dios para nuestros hijos, a nuestra descendencia? Lo mejor de Dios, las promesas de Dios, nos las da a nosotros y alcanzan a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, tataranietos y no sé qué más sigan. Tátara, dicen algunos, ¿no? A tus hijos, a tu descendencia. Y no fue ni siquiera su hijo Isaac el que la recibió, ni su nieto Jacob, sino los descendientes de Jacob. Y edificó ahí, ¿qué hizo Abraham? Allí en Siquem edificó un altar a Jehová. Él es el único Dios verdadero. Él estaba haciendo en una tierra idolátrica también. ¿Cuántos saben que en todos lados está la idolatría? El paganismo, la inmoralidad, cosas que ofenden a Dios. En medio de ese lugar que naturalmente era una maravilla, era algo impresionante, algo hermoso, el pecado estaba llenando todo ese territorio. Pero él llega y edifica un altar al Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, a Jehová, o Yahvé, como dicen otras traducciones. Y adoró a Dios. Así que es pues la fe que dice Hebreos 11, la convicción, la seguridad de lo que esperamos de Dios para nuestra vida y nuestros descendientes. Es la convicción de lo que no se ve. Él veía la tierra, pero no veía que la tuvieran, ni iba a ver que la poseyeran sus descendientes. Pero él tenía esa seguridad. Cuando habla ahí en Hebreos 11 de certeza y convicción, significan lo mismo. Son dos palabras diferentes para enfatizar la seguridad de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Él nunca ha dejado de cumplir nada de lo que ha prometido, hermanos. Tú y yo sí, y lo haremos probablemente más veces, pero Él nunca falla. ¿Cuántos están convencidos de que nuestra vida está en sus manos? De que Él vendrá. ¿De veras estás convencido? ¿Y estás expectante y esperándolo? Porque vendrá, dice la Escritura, como ladrón en la noche, sin aviso. Pero dijo, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda. Vean las señales. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que Dios le dio promesas impresionantes a un hombre de 75 años que tenía una esposa estéril y le promete descendencia, una gran nación, una nación, un territorio, una nación y bendición y protección. Eso es lo que Dios nos da siempre, hermanos. Bendición y protección. Ahora en la gracia, Jesús nos manda a nosotros como sus discípulos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Para que los ciegos vean, los que están en tinieblas entren a la luz y los que están bajo el dominio de Satanás sean libres y puedan seguir a Cristo Jesús. Mateo capítulo 28,
son pasajes muy conocidos, pero que debemos refrescar y tener siempre presentes. Después de la resurrección, el Señor Jesús le dijo a las mujeres: díganle a los discípulos que se vayan a Galilea, que ahí yo ya voy para allá, ahí los espero, ahí los voy a encontrar. Y el versículo 16 dice que los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Pero algunos dudaban. Y hoy en día todavía algunos que han escuchado el Evangelio, que han recibido las promesas de Dios, dudan. Pero Jesús se acercó y les habló. ¿Seguirá hablando Dios? Jesús se sigue acercando hoy a hablar a través de nosotros. Y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan Filipenses capítulo 2? Cuando dice que Él se despojó a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio todo el poder y toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Y se lo dice a sus discípulos para que tengan seguridad y paz de que Él es el que gobierna aquí en la tierra. A veces muchas personas ponen en duda si Dios es el que gobierna aquí en la tierra. ¿Qué dijo? Yo tengo todo el poder en los cielos y en la tierra. Y por eso, por quien yo soy, por todo el poder que tengo, ¿qué les dijo? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, puede ser que nosotros no podamos ir a la India, a África, pero todas las naciones es todo lo que podamos alcanzar a nuestro alrededor, o donde viajemos, o donde nos movamos, o donde vivamos. No solo predicar el Evangelio, porque esa es una parte y la más importante, ahí inicia todo, para que confíen en Jesús como su único Señor y Salvador, sino hacer discípulos. Y este año vamos a trabajar fuerte en eso. A todos crecer como discípulos y a todos alcanzar a otros para que sean discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No me voy a meter en los de solo Jesús y solo. Es muy claro Jesús, ¿sí o no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Enseñándoles, y aquí, hermano, debemos prepararnos y estudiar cada vez más. Porque si no, ¿qué les vamos a enseñar? Si vamos a ser discípulos, ¿qué les vamos a enseñar? No, yo ya les compartí, ya se convirtió, ahora búsquenle dónde, o vayan con el pastor. Diga, ¿la comisión es para quién? Para todos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cuáles cosas? Todas las que están aquí. No, es que hay cosas que no me parecen como que todas, diga todas. Las cosas que les he mandado. He aquí, Jesús dice: yo estoy con ustedes todos los días. ¿Quién está con nosotros, hermano? Es que nadie me acompaña. Él nos acompaña a compartir, a enseñar, a discipular. Siempre recomendamos que lo hagamos, si es una mujer con mujeres, varones con varones, o en pareja.
para evitar las malas interpretaciones y todo eso, ¿no? Pero Él está con nosotros todos los días, mañana y noche, mañana, tarde y noche. Y Él puede venir en la noche. Pues yo cuando me acuesto digo, si viene Señor, despertaré ya contigo. Y cuando despierto digo, si vienes hoy, estoy listo. ¿Cuántos están listos? Creo que no todos. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuántos dicen amén? Va a haber un fin de este mundo. La Biblia es muy clara y no me puedo meter ahorita en eso. Los elementos que hoy vemos, el mundo, las estrellas, el cielo, serán consumidos. Como un pergamino se enrollará, pero Él creará cielos nuevos y tierra nueva donde moren la justicia. Aunque hoy hayan mandado un telescopio allá impresionante al espacio para ver dónde inició el Big Bang y la evolución del universo, todo eso va a ser deshecho y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Dios sigue hablando, hermanos. ¿Te está hablando hoy? A mí me ha hablado. Dios sigue hablando. Sigue contestando cuando le preguntamos también. El que busca, encuentra. El que pide, conforme a su voluntad, recibe. Dios sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Así que todo aquel que ha confiado en Jesús como su Señor y Salvador dio el primer paso de fe. Pero debemos avanzar. ¿En qué? Bueno, debemos crecer en aprender a escuchar a Dios. Tener comunión con Dios conforme a su palabra. Miren, si no lo escuchamos, si no estamos escuchando su voz, ¿cómo vamos a saber lo que Él quiere que yo personalmente, tú en particular, hagas? Aparte de la misión general que tenemos. También es importante aprender a escuchar su voz para discernir cuando es la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. Dice la Escritura que los ministros de Satanás, así les llaman, se disfrazan como ¿qué? Como ángeles de luz. Tú puedes discernir cuando es de Dios y cuando es del enemigo. ¿Qué pasó con John Smith? Dice que vino un ángel, el ángel Moroni, y le dio otro evangelio. Él no conocía la voz de Dios. Dios nunca se contradice. Hay un solo evangelio. Pero necesitamos nosotros discernir. Y más hoy en día, hermanos, que se han multiplicado, y es una de las cosas que vemos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos de todo. Y que dicen cosas que muchos dicen, ay, qué padre, ¿será de Dios? Solo cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, podemos discernir si es su voz. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué tantos hoy en día no siguen la voz del Señor? Porque no son ovejas en muchos casos del Señor. O muchos se han debilitado tanto, han dejado de crecer y de escuchar la voz de Dios, que cualquier cosa que escuchan les parece la voz de Dios. Diga, si no es conforme a la palabra, no es de Dios. No es de Dios. Escudriñemos las Escrituras, hermanos. Así que, ¿quieres crecer en la fe? Escuchemos a Dios. Tengamos comunión con Dios constante.
Creo que una de las metas será este año otra vez meternos a la comunión con el Señor, más profundamente. No digo que no la tengas, pero más profundamente, para poder discernir sus pensamientos, su palabra. No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Por qué? Porque no todo aquel que diga Dios me habló, quiere decir que Dios le habló. Él siempre habla de acuerdo a su palabra revelada. ¿Dios le habló a Abraham? Sí. Y él hizo lo que Dios le mandó. Y esa es una gran diferencia a veces con el cristianismo de hoy. Dios nos habla, pero no tenemos la misma actitud de Abraham, de hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Escuchar y obedecer siempre será lo mejor que podemos hacer. Entonces, aprender a escuchar cada vez más a Dios, pero aprender también a obedecer a Dios lo más rápido posible. ¿Tú crees que Abraham se tardó? Seguramente hizo preparativos y eso, pero lo más rápido que pudo, hizo lo que Dios le había dicho: vete a la tierra que yo te voy a mostrar. La obediencia siempre traerá bendición, hermano. Siempre. La desobediencia siempre traerá consecuencias que no nos van a agradar, que nos van a doler. ¿Cuántos han tenido hijos aquí? ¿Qué pasa cuando un hijo desobedece? Pues lo disciplino. ¿Y el hijo aprende de eso, sí o no? Desobedeció y tuvo consecuencias que no les agradan a los hijos. Bueno, ¿cuántas veces hemos desobedecido al Señor? ¿Y aprendimos o persistimos en... o te gusta decir, tropecé de nuevo y con la misma piedra? Hermanos, no. Si llegamos a desobedecer, aprendemos que no nos conviene desobedecer. Dios le dijo a Abraham que lo bendeciría y Dios le dio la tierra, ¿sí o no? Hay un pacto que se llama el pacto abrámico, de todas estas promesas de Dios. Aprender a escuchar a Dios, crecer en la obediencia a Dios, pero también crecer en nuestra dependencia de Dios. Si realmente confiamos en Él, vamos a escucharle y vamos a obedecerle. Cuando me vino a la mente ahorita esta anécdota que escuché hace 20 años o más de un predicador, que había un misionero que se fue a Sudamérica con su familia a compartir allá el evangelio, a vivir allá, porque así eran los misioneros antes, y vivían en la selva. Y había enseñado a sus hijos la obediencia. Obviamente sus hijos conocían su voz. ¿Cuántos hijos aquí conocen la voz de su papá y de su mamá? Cuando habla dicen, ya llegó mi papá, ¿no? ¿O quién llegó? Porque no reconoces esa voz. Y cuando habla la mamá, niños, ya levántense. Ay, es mi mamá. O sea, aprendemos a reconocer la voz de nuestros papás, ¿sí o no? Bueno, pero ¿qué tanto somos obedientes? Muchachos, sean obedientes a sus papás. Y contaba esta persona que pues vivían en un lugar donde no estaban acostumbrados a vivir y había
todo tipo de alimañas, entre ellas víboras venenosas. Ya les habían advertido a los papás. Y nos contaba que vivían en una cabañita ahí, y el papá había salido a buscar cosas para comer, y cuando llegó abrió la puerta y vio al hijo parado junto a una de las ventanas que tenían como 2 ventanas, y una víbora venenosa acercándose a él, casi a punto de atacar a su hijo. Y repentinamente le gritó a su hijo y le dijo: agáchate. ¿Y qué creen que hizo el hijo? Se agachó, y la serpiente no pudo morderlo, la echaron fuera, la mataron. Pero ¿qué tal los hijos hoy en día? ¿Y por qué? ¿Por qué me he de agachar? ¿Para qué? ¿Sí o no? Como tú comprenderás. ¿Y por qué no mejor me siento? Y yo quiero estar parado. Y ¡wow! Pero no sé si se entendió el mensaje. La obediencia a Dios siempre traerá bendición. No te metas ahí. No te juntes con esas personas. No veas eso en el internet. No veas eso en la televisión. No te amoldes al mundo. No ames las cosas del mundo. Y si obedecemos, nos van a librar de muchas cosas. Jóvenes, los papás no les decimos esto no, haz esto, agáchate o súbete, por querer molestarlos. Generalmente no es así, es porque los amamos y queremos librarlos de sufrimientos. Nuestro Padre nos amará, de tal manera nos amó que dio a su Hijo. ¿Cómo no confiar en Él, hermanos? Si confiamos en Él, escucharemos su voz y le obedeceremos. Pero muchas veces demostramos que no confiamos en Él porque no le obedecemos, aunque nos hable claramente. Mira, hay algo que tú puedes buscar en la Biblia. Jesús nunca les dijo a los discípulos, fíjate, que obedecieran. Él les decía: confíen en mí, crean en mí, tengan fe en Dios. Porque el que confía en Él, el que tiene fe en Él, le va a obedecer. Jóvenes, ¿cuántos confían en sus papás? Levante su mano. Obedézcanles. Más, obviamente, son creyentes. Si no son creyentes, de todos modos hay que obedecerles. En lo que vaya en contra de la palabra, no. Pero los que tenemos hijos creyentes y ustedes que vienen aquí, obedezcan a sus papás, hermano. Te va a servir para obedecerle a Dios también. Si no obedecemos a nuestros padres aquí, ¿cómo puedes decir, no, yo obedezco a Dios? No es cierto. Porque si obedecieras a Dios, la Biblia dice en Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Así que Jesús sigue hablándonos y diciendo: confíen en mí. Y si confiamos en Él, vamos a obedecer. Tengan fe en mí. Crean a Dios. Porque si no, ¿a quién más le vamos a creer? Yo quiero cada día confiar más en el Señor. Ni siquiera en mí quiero confiar. Quiero confiar en Él, en lo que Él ha prometido, en lo que Él está haciendo y en lo que Él hará. Obedecer y confiar van de la mano. No puedes decir soy obediente sin confiar en Dios. O lo haces con otra motivación. El que busca las cosas a su manera, pues es porque no confía en Dios. Hoy en día muchos
En las iglesias hacen las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Y es porque no confían en Dios. Pero veamos cómo reaccionó Abraham a lo que Dios le pidió. Vete. No tenían en ese tiempo smartphone. Ahora le pones el Waze, el Google Maps y no sé qué otras aplicaciones hay, y te llevan a donde tú le pones ahí la dirección. No había, es más, ni un mapa. Él confiaba en que Dios lo guiaría. ¿Cuántos confían en que Dios nos va a guiar? Abraham solo tenía la palabra de Dios. Dios era el que lo estaba dirigiendo. Y así debe ser hoy en nuestra vida. Que sea Él el que nos está guiando. Y Dios podía haberle dado instrucciones, sí o no. Pero Dios lo que quería era que Abraham confiara en Él. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que confiemos en Él. Mira, muchas veces Dios no le da mucho dinero a la mayoría de nosotros, porque ya no dependeríamos de Él. Yo lo he visto muchas veces. Cuando a alguien le llega mucho más dinero del que esperaba y prospera de una manera impresionante, ya no confía en Dios, sino mi cheque, mi chequera, mis graneros, ¿se acuerdan de aquel? ¿Qué haré con todo esto? Y dejan de confiar en Dios. ¿Por qué les decía en el desierto, tomen para un día, solo el día de reposo para los 2 días? Porque era una forma de que aprendieran a depender de Dios. Porque en la oración que el Señor nos enseñó dice, el pan nuestro de cada día dásnoslo hoy. Porque es una forma de que aprendamos a confiar en Él. Hoy, mañana no sabemos si ocupamos pan. Porque el que ya se va con el Señor, ¿ocupa pan? No ocupa nada ya. Así que si eres capaz de seguir dependiendo de Dios, aunque te dé un montón de prosperidad, gloria a Dios. Muchos lo han podido manejar. Lo hizo Abraham porque Abraham fue bendecido grandemente, ¿sí o no? Fue prosperado, pero siguió dependiendo de Dios. Mira, si Dios quitara su mano de nuestras vidas, no tendríamos ni lo esencial. Ni pan, ni vestido, ni techo, ni nada. Todo lo que tenemos, recibimos, es por su gracia, por su gran amor y por su bendición y porque su mano está sobre nosotros, así como sobre Abraham. Te voy a bendecir y te voy a proteger. Así que ¿cuántos dicen gracias, Señor? Lo que tenemos es solo por su gracia. Podemos respirar, podemos caminar, tenemos fuerzas para trabajar, inteligencia para hacer negocios, para hacer lo que hagamos. ¿Habrá algo que tengamos fuera de Dios? Todo lo tenemos por la gracia de Dios. Así que debemos depender de Dios, hermanos. ¿Y Abraham qué hizo? Dependió de Dios. Ahí está nuestra seguridad. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Estará seguro ahí. Es nuestro lugar de seguridad, nuestra dependencia de Dios. Aunque todo se esté cayendo alrededor, nosotros debemos confiar y depender de Él. Y Él nos sustentará siempre. Esa fue su promesa. Él nos guiará siempre. El que se olvida de Dios por haber tenido una prosperidad o cualquier otra cosa, le esperan dolores y sufrimientos. También debemos crecer en el aprender a esperar
en Dios. Y eso, ¿cómo nos cuesta trabajo? Oír a Dios, obedecer a Dios, confiar en Dios, depender de Dios, pero esperar en Dios. ¿A cuánto les ha tocado esperar algo en Dios? Y eso cuesta a veces mucho trabajo, más en este mundo de todo de microondas. Téngalo ahora y pague después. Y los pagos chiquitos de Electra y que se hacen enormes al final de todo. Dios actúa a favor de los que esperan en Él también. La Biblia dice que muchos hombres de Dios supieron esperar en Él. Y Dios al final los bendijo. Pero cuando uno se apresura y se adelanta, echamos a perder muchas cosas. Dios, mira, tiene todo el poder y toda la sabiduría para saber cuándo darnos lo que Él nos quiere dar y para que seamos felices y funcione. Es más, esperar también es un síntoma de que confiamos en Él. ¿Cuántos están esperando algo en el Señor? Yo tengo muchas cosas que estoy esperando. Desde la salvación de muchas personas a las que amamos hasta otras cosas. Mira, David tuvo una vida complicada antes de, bueno, aún llegando al trono. Pero cuando andaba siendo perseguido por Saúl, le llamaron y le dijeron: están atacando a Keila, ¿se acuerdan? Una ciudad. Y él le preguntó al Señor: ¿voy a ayudarles a los de la ciudad de Keila? Y el Señor le dijo: sí. Pero no se abalanzó inmediatamente, le hizo otra pregunta: ¿vencería a los filisteos? Y el Señor le dijo: sí. Y entonces, ¿qué hizo él? Escuchó la voz de Dios, confió en Dios y fue y defendió esa ciudad. Después le dijeron a Saúl: está encerrado en una ciudad amurallada. Y Saúl dijo: ahí lo voy a agarrar. Y le dicen a David: viene Saúl por ti. Y entonces, ¿qué hizo David? Señor, viene Saúl por mí, ¿me entregarán los de Keila a Saúl? Le dijo: sí. ¿Me voy? Vete. ¿Cuántos saben que esperar en Dios, la dirección de Dios, siempre nos librará de muchas cosas? Obviamente falló en otras, pero aprendió también. Aún Abraham, el llamado padre de la fe, que reconocemos como un hombre de fe, falló en cuanto a esperar en Dios. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 16 dice que Abraham le dijo a Sara: Dios se ha tardado mucho en darnos el hijo que prometió. Aquí está Agar, ¿se acuerdan? Conocemos la historia. Ten un hijo con ella para pues ya tener el hijo. ¿Qué debió haber hecho Abraham? Tranquila, Sara. Nuestras esposas son una bendición, ¿sí o no? Pero también los esposos somos una bendición, pero ella debe buscar si es lo que Dios dijo y nosotros buscar si lo que mi esposa me dice es lo que Dios dijo. Abraham debió haberle dicho: no, Sara, Dios nos prometió que nos iba a dar un hijo. Pero se dio, se cansó probablemente también de esperar. Y ahí va con Sara y ahí tenemos a Agar y a Ismael. Y las consecuencias tú las conoces. Cuando Dios le había dicho: te voy a dar un hijo de Sara.
Así que cuando alguien nos diga, no, 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 es que ya, espérate, Dios dijo esto, Él lo prometió y hasta que Él diga, entonces. Así que cuidado con escuchar cualquier otra voz que no concuerde con la palabra de Dios. Aún a Pedro, ¿qué le dijo el Señor? No, cuando Él le dijo que iba a morir, no, 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 que no acontezca tal cosa. ¿Y qué le dijo el Señor? Hazte a un lado, te estás dejando guiar por el enemigo, la voz del enemigo. Así que tengamos cuidado en eso y aprendamos a esperar en lo que Dios nos ha dicho. Cuesta trabajo, yo sé que cuesta trabajo esperar, pero Dios tiene un tiempo perfecto. Pero ¿qué hizo Abraham? Al final de cuentas, reconoció que había desobedecido, que no había confiado en Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando reconocemos eso? Arrepentirnos y aprender de eso y crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios. Pero, ¿cómo podemos saber que Abraham creció de una manera impresionante en su fe? Porque cuando fue a Egipto, ¿se acuerdan? Que dijo, no, es mi hermana Sara. Para que él decía, me van a matar. Y pues puso en riesgo a su esposa. Y Dios aún así le habló a Faraón, ¿se acuerdan? Le cuidadito y me toques a Sara. Diga, Dios es bueno, a pesar de nuestras cosas que no. Y lo bendijo Dios de todas maneras. Pero encontramos un suceso en la vida de Abraham que nos deja ver cómo él aprendió a confiar en Dios después de todo lo que había vivido y llegó a una fe que es una meta para nosotros. Dice la Biblia que Dios le pidió algo a Abraham, ¿se acuerdan? Le dijo, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Ya había nacido Isaac, ya era un jovencito, un adolescente probablemente, y el Señor le dice, ofréceme en sacrificio a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Todavía le recalca, al que amas, porque ya Ismael ya lo había mandado lejos con Agar. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Era la voz de Dios? Sí, él había aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Confiaba en Dios? Sí, confiaba en Dios. Había visto cómo Dios lo había llevado, le había enseñado la tierra, lo había librado, lo había prosperado, lo había bendecido. Él sabía que era la voz de Dios. Y obedeció a Dios. Y llevó a su hijo hasta al monte que Dios le había dicho. Llevaba la madera, llevaba el cuchillo, llevaba el fuego, todo preparado para ofrecerlo en sacrificio. Porque él tenía tanta confianza en Dios que dijo, yo sé que me va a detener cuando esté a punto de sacrificarlo. O aunque lo haga, yo creo que Él lo resucitará y me lo entregará nuevamente vivo. ¿Hasta dónde había llegado la fe de Abraham, la confianza de Abraham? ¿Hasta dónde había llegado el entendimiento de saber cuándo era la voz de Dios y cuándo no era la voz de Dios? Había aprendido a escuchar con perfección cuando Dios le hablaba y confiaba tanto en Él que estaba dispuesto a obedecerle. Y llevó a su hijo. Conocemos la historia. Preparó el altar, preparó la leña, acostó a su hijo ahí. Ahora, ¿habría enseñado a su hijo la fe y la confianza en Dios? Sí. Si no es hijo, le da un empujón y dice, este ancianito ya. No, él también confiaba en Dios.
¿Qué con nuestros hijos, hermano? ¿Confían en Dios por lo que ven en nosotros, de cómo nos comportamos, cómo escuchamos la voz de Dios, cómo obedecemos, cómo confiamos, cómo esperamos en Dios? ¡Qué bendición! Y estaba con el cuchillo ahí a punto de descargarlo sobre Isaac. Y ustedes conocen la historia que el Señor mandó un ángel y le dijo: no, ya vi que estás dispuesto a todo. Dios no le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo para Dios saber si lo iba a obedecer a Abraham. Dios sabía que lo iba a obedecer, ¿sí o no? Ya él conocía hasta dónde había crecido Abraham. No, Dios le pidió esto porque quería que Abraham viera que estaba confiando en el Todopoderoso en cualquier circunstancia. Esto lo platicamos fácil y lo decimos fácil, pero imagina a tu hijo, a tu hija con el cuchillo. Ay, haber sido algo muy impactante, pero su fe era mayor, su confianza era mayor en Dios, sabiendo, Hebreos dice, que lo levantaría aún de entre los muertos y se lo entregaría. Esa es la fe que tenemos delante para desarrollar, hermanos, porque Dios aún sigue hablando hoy en día. Espero que hoy nos esté hablando y que podamos hacer un compromiso ante el trono de Dios, de vivir en santidad, de vivir en obediencia, de vivir confiando en Él, de buscar cada día escuchar su voz. Y cuando Él nos diga espérate, esperar el tiempo perfecto de Dios. Él es más sabio que nosotros. Esa es una vida de un cristianismo que impacta a otros. Abraham, hasta el día de hoy, sigue impactando mi vida y la de muchos otros. Así que, ¿cuántos dicen yo quiero avanzar en la fe este año? Amén. Ponte de pie. Cuando confiamos en Dios nunca perderemos, siempre ganaremos. Siempre, siempre, siempre ganaremos. Siempre saldremos ganando. Dios se agrada de nuestra confianza y obediencia, pero los que salimos ganando, los que somos beneficiados y bendecimos, somos nosotros. ¿Por qué no oramos a Dios? Y si quieres cerrar tus ojos o levantar tus manos o como quieras, sentarte o pararte, que el Señor nos dé sabiduría para escucharlo cada día más, oír su voz, para dejarnos ser guiados por Él como lo hizo Abraham. Escuchó su voz y dejó que Él lo guiara. Pero que Él nos dé la fuerza y la sabiduría para confiar totalmente en Él y obedecerle. Esperar en Él y verlo actuar en nuestras vidas. Oh Dios, queremos este año avanzar y ayudar a otros que se han quedado atrás o que han retrocedido a retomar el camino de la bendición, que es la fe, la confianza en ti. Tú nunca fallas. Y nosotros te decimos, no somos de los que retrocedemos, Señor, sino de los que tienen fe y avanzamos. Hijos, jóvenes, ¿por qué no le piden al Señor también escuchar su voz?
estamos todos en un proceso, tanto papás como hijos, pero a veces los hijos se tardan en aprender que lo mejor es escuchar a Dios y confiar en Él y obedecer. No te apresures a nada si Dios no te da luz verde. No te cases sin que tengas la seguridad de que es el tiempo de Dios. No te muevas sin tener la seguridad que es el tiempo de Dios. Y obedezcan a sus padres. Y todos los demás que ya somos adultos y somos papás, obedezcamos a nuestro Padre Celestial. Busquemos cada día escuchar su voz. Descansemos en Él, confiemos en Él, esperemos en Él. Queremos verte actuar en nuestras vidas cada día. Tú no eres un Dios lejano, eres un Dios cercano. Cercano estás a los quebrantados de corazón. Yo me siento quebrantado en mi corazón porque sé que muchas veces no he actuado de esta forma, Señor. Perdóname. Quiero cambiar, quiero crecer, quiero avanzar. Dame la sabiduría para ayudar a otros a avanzar también. Ayúdanos, Señor. Amén y amén. Así como estás ahí, queremos hoy participar de algo que es muy hermoso. Y si alguien se quiere mover a algún lugar donde haya más espacio, puede hacerlo. Pero queremos participar de estos elementos. Se prepararon con todas las medidas de seguridad, con cubreboca y todo. Pero también hay que participar de ellos con toda la seguridad, o sea, porque nos vamos a tener que quitar el cubreboca para participar del pan y el jugo de la uva. Por eso les digo que si alguien se quiere mover un poquito ahí, dice aquí estoy muy apretado y lo quiero, puede hacerlo, o unirse los que vienen en familia para estar juntos y dejar un poquito más de espacios. Tome a la vez el pan y el jugo de la uva. Y vamos a recordar lo que hizo Jesús por nosotros. Ya que estamos iniciando este año con una palabra de avanzar, necesitamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y esta es una forma, así que cuando pasen, pasen juntos o para que no se aglomeren un poquito, uno por un lado y otro por otro, pero tomen a la vez el pan y el vasito con el jugo. Y voy a leer en el primer libro de Corintios capítulo 11 lo que el apóstol Pablo nos dejó. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues,